En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te invocamos en esta quinta meditación a la que tú nos llevas a entrar en el misterio de la encarnación del Verbo. En esta meditación, Espíritu Santo, vas a hablarnos de Jesús, de este Dios hecho hombre, compañero inseparable de la vida. Te pedimos que con tu luz, con tu fuego, enciendas nuestros corazones en ese amor de Dios que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nosotros y por nuestra salvación pasó como uno de tantos. Por nosotros y por nuestra salvación abrazó la vida de cada hombre y mujer de la tierra hasta las últimas consecuencias. Espíritu Santo, danos una nueva vivencia de la preciosa humanidad de Jesús para enamorarnos de Él y entregarle nuestro corazón para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues acogemos la palabra de Dios del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, de los versículos 1 al 20, que dice así. Aconteció pues en los días aquellos que salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este empadronamiento primero tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria, e iban todos a empadronarse, cada uno en su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Estando allí, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en la posada. Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso, y de noche se turnaban velando sobre su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz, quedando ellos sobrecogidos de gran temor. Les dijo el ángel: no temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría, que es para todo el pueblo, pues hoy os ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Esto tendréis por señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Así que los ángeles se fueron al cielo, se dijeron los pastores unos a otros: vamos a Belén a ver esto que el Señor nos ha anunciado. Fueron con presteza y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre, y viéndole contaron lo que se les había dicho acerca del niño. Y cuantos los oían se maravillaban de lo que les decían los pastores. María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios
por todo lo que habían visto y oído, según se les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues querida familia, entramos después de estas 4 primeras meditaciones sobre principio y fundamento, entramos quizá, de nuevo digo, en la meditación más importante de todos los ejercicios, porque es la meditación para que el Espíritu Santo nos lleve al misterio de la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso digo que es quizá la meditación más importante. ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar en el tesoro de nuestra vida, en la vida de nuestra vida, en el centro de nuestra vida, en quien da vida y vida en abundancia. Y esto es la vida: vivir en Cristo, ser de Cristo. Por eso es tan importante, en primer lugar, acercarnos a Jesús y conocer a Jesús. Y conocer a Cristo, para poder entrar en Dios. ¿Os acordáis de las palabras de Santa Teresa de Jesús? Cuando ella, que ya era monja, después de muchos años, ella intentaba acercarse a Dios, pues la manera que se sabía en aquella época, o aconsejaban, ¿no? Pues venga, tú imagínate, ¿no? Y tratar de llegar a Dios por tu cabeza, por tu imaginación, por tus razonamientos. Y ella sentía un aburrimiento soberano. Es como decir, llegar a Dios por mí misma. Ella vivía hastiada. Hasta que de pronto el Espíritu Santo, que la enseñó la preciosa humanidad de Jesús. Y a partir de ese momento, ¿qué dice nuestra maestra Santa Teresa? Ya no volveré a entrar en su majestad, hablando de Dios, sino es a través de la santísima humanidad de mi Señor Jesucristo. La humanidad de Cristo es por donde entramos de verdad en la vida, por donde entramos en Dios. Por eso una de las cosas que vamos a ir viendo ya en esta meditación, y como después el Espíritu Santo nos va a ir mostrando a lo largo del resto de las meditaciones, es justamente ver la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar a Dios, primero tengo que ver su humanidad. Primero, segundo y tercero. Es decir, nosotros nos relacionamos con Dios a través de la humanidad de Jesús. Dios hecho verdaderamente hombre. ¿Y esto qué significa y por qué hemos entrado en el misterio del nacimiento? Yo creo que esta mañana se nos regala en el Espíritu Santo ir a Navidad, ¿no? Vamos a ir a Belén. Vamos a ponernos en camino a ese pesebre, porque el misterio de la encarnación y toda la vida de Cristo, hasta su misterio pascual, está resumido en la noche de su nacimiento. Todo está ahí, en el misterio del nacimiento de Jesús. Ahí es donde podemos saborear qué significa el misterio de la encarnación, quién es Cristo, y algo precioso para nosotros, que si entramos y vemos a Jesús, el Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender que sois esposas de un pobre, que somos discípulos de un pobre, y que un cristiano es seguidor de un pobre, de un pobre. De un pobre, repito, de un pobre. ¿Por qué? Porque a veces, hermanas, tengo la impresión
de que cuesta tanto vivir la humanidad de Cristo, el misterio de la encarnación, que es el misterio central de la fe cristiana, es un misterio que solo podemos entrar, como todos, pero aquí especialmente, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hablar de un Dios hecho hombre, sabéis que en la historia de la Iglesia y en la vida personal, parece que siempre ha sido todo entre Dios, hombre, Dios, hombre, Dios, hombre, porque esto no nos cuadra, no nos cuadra. Pero vamos a dejarnos llevar, porque esto es lo que enamora, ver que este Dios se ha hecho como tú y como yo, porque este es el primer punto. Dios no se ha encarnado en un Superman, en un superhombre. Dios ha tomado nuestra naturaleza débil y frágil, nuestra naturaleza pobre, excepto en el pecado, dirá el apóstol. Pero incluso veremos que el mismo apóstol que dice que Dios se hizo hombre, excepto en el pecado, el mismo apóstol dirá que Dios tomó carne de pecado. ¿Y eso qué es? Pues que el Cordero que quita el pecado del mundo abrazó nuestro pecado como si Él lo hubiera cometido, y las consecuencias de nuestro pecado como si Él lo hubiera cometido. Lo veremos en el misterio de la pasión. ¿Qué carne tomó Cristo? La tuya. La tuya. Decía un gran maestro de la encarnación, San Atanasio, que cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, de alguna manera asumió la humanidad de todos. Y por tanto de todos es la tuya, la tuya. Tu historia, tu corazón, tus sentimientos, tu cabeza, lo mejor de tu vida y lo peor de tu vida, lo hizo suyo, suyo. Por tanto, mirad, hermanas, qué bonito, que no hay momento de la vida desde nuestra concepción que Cristo no lo haya vivido contigo y en ti. No digo ya contigo a tu lado, en ti, en ti. Ya digo, tus alegrías, tus esperanzas y también tus sufrimientos, tus dolores, tus rayadas. Todo eso Cristo lo ha vivido en ti. Porque en el fondo el misterio de la encarnación, mirad lo fuerte que es esto. Si ya en la creación, ¿os acordáis cuando dice el relato del Génesis, aparece Eva y dice Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne? Ese es el misterio de la encarnación. ¿Qué ha dicho Jesús de ti? Tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta es la humanidad en la que yo me he encarnado. La tuya. La tuya. Sí, la del vecino también, pero la tuya. Y ya digo, no un Jesús que camina a tu lado, sino un Jesús en el que tú y Él sois uno. Ese es el misterio de la encarnación. Por eso, querida familia, necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo nos lleve a poder entrar, creer y adorar la humanidad pobre de Cristo. Porque de esto, ojo, depende nuestra salvación eterna y hoy. Somos salvados hoy por el misterio de la encarnación. Somos salvados hoy porque Dios tomó tu naturaleza. Y cuando esto no se entiende desde el corazón y desde el Espíritu Santo, y al final buscamos otro Dios, estaremos adorando un ídolo, un Dios falso, un Jesús de pega, un Jesús de plástico.
no el de verdad. Porque el de verdad es verdadero Dios y verdadero hombre, no verdadero superhombre. Verdadero hombre como le vemos en el misterio de su nacimiento. Ya digo que esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte. Sobre todo porque hay una cosa, me vais a permitir. Os decía el otro día que el diablo odia el misterio de la encarnación. De hecho, sabéis que hay algunos teólogos que dicen que la rebelión de los ángeles fue justamente por el misterio de la encarnación. El non serviam del diablo, no serviré, es porque no puedo soportar tener que servir a un ser humano inferior a mí. Es que Dios, como dirá San Pablo en ese himno tan bonito de la carta a los Filipenses, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango tomando la condición de Superman. No, de esclavo pasando por uno de tantos. Y sabemos cómo continúa en esta humillación, ¿no?, que dicen los teólogos, la kenosis, la humillación de Cristo, la humildad de Cristo, el barro de Cristo. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó incluso hasta la muerte, y no solo una muerte de cruz. Ese es el Dios que se ha hecho carne. Por eso en el misterio de Belén, ahí vemos este don de la encarnación. ¿Y de quién es Jesús? Lo primero, un Dios que se hace, me resulta precioso. Primer rasgo humano de Jesús que me encanta. Dios se hace dependiente. Dependiente. Os decía el otro día, antes de que empezáramos los ejercicios, creo que comentaba con alguna hermana que yo tengo un poco de manía a los libros de autoayuda, ¿no? Y lo decía por una razón, porque hoy lo que se habla es tu vida, y dar vueltas a tu yo. E incluso muchas veces, tanto se ha intentado trabajar, ser libres frente a los apegos, o lo que llaman hoy las relaciones tóxicas y todo esto, ¿no? Ahora el término apego se traduce por relación tóxica, lo llaman ahora. Bueno, pues a veces tanto se ha trabajado el yo y la libertad, que recuerdo un amigo mío sacerdote, que en paz descanse, que era un maestro de psicología y de psiquiatría, y me decía un día, dice, Rubén, tanto hemos trabajado con el tema de la independencia de cada uno que hemos fabricado un mundo de islas. Claro. Y sin embargo aparece Dios hecho hombre, Jesús. Y el primer rasgo que vemos es su dependencia. Ojo, dependencia. No solo porque depende de su madre y depende de un hombre que hace las veces de padre, que es San José, sino que depende después del crecimiento como uno de tantos, de echar raíces en un pueblo que se llamará Nazaret. Necesita de la relación con las personas. ¿Qué pasa a los 30 años cuando comienza la vida pública? ¿Qué es lo primero que hace Jesús después de su bautismo y de las tentaciones en el desierto? Elige a un grupo de amigos. Y claro, ¿sabéis lo que pasa, hermanas? Que aquí nosotros todo lo hemos hecho elevado a la mística. A la mística. Pero me vais a perdonar, a una falsa mística. Porque la mística cristiana es de andar con zapatillas, de andar por casa.
La mística cristiana no es la mística de un éxtasis. Los santos auténticos de éxtasis eran profundamente humanos, como Santa Teresa de Jesús. Pero nuestro Dios es de zapatillas de andar por casa. ¿Y qué quiero decir? Que cuando Jesús elige a los apóstoles, sí, los elige para que colaboren en su misión, porque tiene que formar el sagrado colegio apostólico, porque no sé qué y no sé cuántos, y porque es muy importante para la fundación de la Iglesia. ¿Qué pasa? Que no nos gusta pensar que Jesús no se quería sentir solo cuando empieza la vida pública. Es que nos da miedo pensar que Jesús tiene un corazón humano. Nos da miedo. Nos da miedo pensar que Jesús llama a los apóstoles, que el Padre revela sus nombres, como dice el Evangelio, y los elige, porque Jesús no quiere estar solo. Es que eso es muy cutre. Pues me vais a perdonar de nuevo. A lo mejor es que nuestro Dios se ha querido hacer cutre, o lo que nosotros entendemos por cutre. A lo mejor empieza la vida pública y lo primero que hace es buscar a los que Él dirá, estos son mi madre y mis hermanos, Y que después en los momentos centrales de su vida, o momentos especiales, incluso tiene a sus amigos especiales, Pedro, Santiago y Juan. Sí, porque tenía que haber testigos y por eso dice la palabra de Dios que tiene que haber 2 o 3 testigos para confirmar un hecho. Que sí, que lo uno no quita lo otro. Pero no puede ser que hasta Jesús, en los momentos especiales, reclame a sus amigos. Me creo que tiene un corazón humano o no. Y por eso el primer rasgo de la humanidad de Cristo es la dependencia. Dependo de la Sagrada Familia. ¿Por qué creéis que el Padre hizo a nuestra Madre tan bonita, a la Santísima Virgen? Porque no daba igual que Jesús tuviera una madre u otra. No daba igual. En el misterio de la Encarnación y en la educación de Cristo, no da igual que fuera María a que fuera la señora Antonia, con pecado original o sin pecado original o no sé qué o no sé cuántos. No daba igual. No daba igual, porque Jesús es dependiente y por tanto necesitaba una madre como María, inmaculada y con esos rasgos preciosos de la Santa Madre para que fuera su compañera inseparable en la obra de la redención. Dependiente de una madre como María. Igual, Dios no escoge a un custodio cualquiera, tiene que preparar el corazón de San José y darle un padre adoptivo como él, porque no da igual. Porque el Hijo de Dios hecho hombre es dependiente. Dependiente. Y por eso el corazón de Jesús, unido a esta dependencia, es capaz de amar infinitamente y de sufrir, claro. Es un corazón de carne, no de plástico. No de plástico. La dependencia de Cristo, que vemos en Belén. Cómo Él abrazó nuestra vida hasta las últimas consecuencias, siendo dependiente, necesitado de los demás y sobre todo haciendo vivencia del drama quizá más doloroso de nuestra vida, que es la soledad. En el fondo, la cruz más fuerte del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de María es la soledad con la que ellos tienen que vivir, porque pueden estar rodeados después de personas, pero claro, la profundidad de sus corazones, ¿quién la entiende? Solo se entienden entre ellos. Eso por una parte. Pero después vemos esa frase tremenda de San Juan,
Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Ahí aparece el misterio del pesebre. Los suyos no le recibieron. Pero por el misterio de la encarnación, ¿quiénes son los capaces de empatizar con Cristo? Los pobres y los magos de Oriente, los pastores y los magos de Oriente. La ciudad de Jerusalén se queda callada. Los perfectos, que resulta que eran los hombres religiosos, empezando por el rey y continuando por el resto, los que se sabían todo de memoria. Pero si hasta son los que le dirán a los magos el anuncio del profeta Miqueas: si tú, Belén, tierra de Éfrata, no eres la última de las ciudades, porque en ti nacerá el Mesías. Todos se lo sabían de memoria. Ellos iban al sábado al templo, a las sinagogas, se sabían la Torá de memoria. Y cuando viene el Mesías, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Quién empatiza con el verdadero Dios? Los pastores, que eran unos pecadores, unos borrachines y gente de no muy buena vida. Ojito, porque ahora nosotros los pastorcitos, ¡ay, los pastorcitos del Belén, qué tiernos! ¡Qué tiernos! Si los pastores eran rudos, y ya digo, que del pueblo no quería saber mucho los pastores, No, los pastores a pastar. Ya está. Pues resulta que son los que reciben el anuncio del ángel, y no solo que lo reciben, sino que se ponen corriendo a Belén. Los pecadores, y ya no te cuento los magos de Oriente, porque igual hay los reyes magos, pero para un judío que vengan los paganos, ojo, ojo, los paganos son los que vienen a adorar al Mesías Rey, porque han visto el signo de la estrella y venimos a adorarlo. Los paganos y los borrachines. Qué fuerte es esto. Son los que fueron capaces de empatizar con el misterio de la encarnación. Por eso daos cuenta cuando dirá Jesús, repito esta frase de San Mateo: esto no ha sido revelado a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Los pastores fueron corriendo, los magos hicieron ese largo camino hacia Belén. Y los que se sabían todo, también, ojo, también recibieron el anuncio, porque los magos les dijeron: es que hemos visto este signo, que es el nacimiento del nuevo gran rey. Lo escucharon en Jerusalén, porque dice San Mateo en su Evangelio que toda Jerusalén se sobresaltó, que llevaban miles de años esperando la llegada del Mesías, que el anuncio lo recibieron, Y cuando tú esperas a alguien, aunque pudiera ser mentira lo que decían estos señores que vienen, ¿tú qué haces? Mira, tampoco pierdo tanto, porque de Jerusalén a Belén, pues tampoco hay tanta distancia. Ah, no, id vosotros, y ya luego me lo contáis, y ya sabéis la que se fue preparando. Recibieron el anuncio y no movieron un dedo. Ojo, los que iban todos los días al templo a adorar al Señor. El rey Herodes, que era una figura sagrada en el pueblo de Israel. Solo van al pesebre los borrachines y los paganos. La gente de mala vida y los paganos. Esto, hermanas, en la composición del lugar es fundamental, Es fundamental. Por eso hay que quitar una falsa mística o una mirada pues ya un poco encantadora o idealizada de las cosas, Porque os podéis imaginar, en el fondo se armó el Belén, claro.
Porque cuando aparecen los pastores, me lo vas a contar. Yo creo que esto es un poco idea personal, ¿no? Pero que aparezcan los pastores, yo me imagino casi a San José intentando guardar y esconder el poco dinero que llevaban, porque dicen, aquí esto no lo van a bailar. A ver, estos se han enterado de que estamos aquí y vienen a bailarnos el dinero. Es que estos eran los pastores. Y cuando vienen los magos, pues vamos, el susto cósmico. Pero este es el misterio de la encarnación. Por eso solo empatiza con un Jesús de carne y hueso, quien es y se siente de carne y hueso. Mirad que esto vamos a ir poco a poco, porque ya digo que hoy es una meditación que podría estar 2 horas hablando y es un riesgo. Pero hoy una de las cosas que me parece más dolorosas y que ha conseguido el enemigo o está consiguiendo es el desprecio a lo humano. Os lo dije el otro día, el desprecio a lo humano. El desprecio a lo humano es el desprecio a lo pobre, el desprecio a nuestra debilidad. Y por tanto tenemos que vivir la vida siendo Superman o Superwoman, siempre con una sonrisa. ¿Tú qué tal? Bien, ¿y tú? Aunque por dentro estés rota. Pero claro, antes decía el refrán que para roto ¿cómo era? Un descosido. Para roto un descosido, ¿no? Es decir, bueno, pues... Pero es que ahora mismo, en efecto, tú roto y descosido y te quedas roto y descosido. ¿Por qué? Porque nos escandalizamos de lo humano. Y lo más humano, ¿sabéis lo que es? El sufrimiento, porque es la otra cara del amor. Y ya sabemos qué pasa con el sufrimiento. Que cuando tú lo pasas mal, parece que es una anécdota. Es decir, ay, sí, ¿lo estás pasando mal? Pues oye, no te rayes. Y claro, estas cosas, dices, eso lo dicen los jóvenes, sí, y los mayores. Cuando tú a lo mejor le cuentas a alguien o ve a alguien tu debilidad, ¿y qué hace? ¡Hala! Salir corriendo. O te cambio de tema. O no, tú tienes que hacer no sé qué para ser feliz. Tú tienes que. Conclusión. Encima que me encuentro mal y te cuento un problema, ahora ya no solo me encuentro mal, sino que me siento culpable de sentirme mal. Porque no hay empatía. ¿Sabéis lo que significa etimológicamente la palabra empatía? Viene del griego, que es padecer con, lo que sería traducido por compasión. Padezco con. El misterio de la encarnación es el misterio de la empatía de Dios. De la empatía de Dios. Un Dios que sufre y no se escandaliza ante lo humano. Por tanto, dependiente, con un corazón de carne y capaz de sufrir la soledad, capaz de sufrir el rechazo, el desprecio. Todo eso a Jesús no le da igual. Una sagrada familia que desde el comienzo tendrá después que convertirse en emigrante a Egipto. Porque encima el hombre religioso sentado en el trono de Judá persigue a muerte al Mesías. Perseguido desde el principio. Pero perseguido desde el principio Jesús significa para que cuando tú te sientas también juzgada, perseguida, acusada, pues te acuerdes de que este Jesús al que tú sigues y que eres su esposa, es como tú, como tú, como tú, como tú. Cuando tú te encuentres en la oscuridad, es que Jesús no nació en el templo de Jerusalén, nació en un lugar de animales en la noche. Para que cuando tú te sientas también en la oscuridad, te acuerdes de que tu esposo, como tú, como tú, como tú, pero no solo como tú, sino por ti y para ti. Porque como tú vas a vivir momentos también de pesebre, de soledad, de oscuridad, de caos, porque todo eso expresa
el misterio de la Navidad. El misterio de la Navidad es un misterio agridulce. Mirad, cada vez que San Lucas dice de nuestra madre que ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, es porque nuestra madre ha vivido un trayazo de no entiendo nada, y no solo no entiendo, sino que estoy percibiendo el misterio de la cruz. El misterio de la Navidad, gracias al Espíritu Santo, nosotros lo celebramos y lo festejamos con alegría, pero es un misterio agridulce. ¿Por qué? Porque el Verbo ha nacido en un establo, en la noche y solo. Por eso ahí está la parte de agria o de drama. ¿Y por qué haces esto, Jesús? Porque esto va a existir también en tu vida. Es que esto forma parte de la vida humana. Es que muchos también tendrán que pasar hasta por la pobreza material. Y yo me he identificado con ellos. Porque todos vais a pasar por la soledad. Yo me identifico con vosotros, con tu carne, con tu historia, con tu humanidad. Porque después, en esa soledad, vas a vivir la decepción de que los tuyos no te hacen caso, como yo que vine y los míos no me recibieron. Los más míos, ungidos y consagrados en Jerusalén, no vinieron, porque a ti también te va a pasar eso en la vida. Ahí está el misterio de cuando nos sentimos pobres como en el pesebre. Ese es el misterio de la encarnación. Por eso, y además en una cosa que me parece preciosa, que es que encima esto Jesús no lo hace porque esté obligado. Hay un rasgo del amor de Cristo que me parece tremendo para entender las entrañas del Sagrado Corazón. Y es que Él elige esto voluntariamente. No está obligado. Él dirá en el futuro, hablando de su pasión: nadie me quita la vida, dice el San Juan, sino que yo la entrego voluntariamente. Las palabras que se repiten cada día en la Santa Misa: el cual la noche de su pasión voluntariamente aceptada. Es decir, Jesús no se hace hombre, Dios no se hace hombre, Jesucristo, porque esté obligado, porque no me queda más remedio, porque no tengo otra que hacer, sino por amor a ti lo elijo voluntariamente. Y Dios estaba tan contento en el cielo, que Dios no necesitaba de hacerse hombre, como decían algunos que entendían mal la fe, que parece que Dios no tenía más remedio. Claro que tenía más remedio, pero es que lo elige voluntariamente. No es por necesidad, sino voluntariamente, por amor a ti y a mí, que a Dios no le compensaba nada la encarnación. Pero Dios a ti, sabéis, te hizo de barro, porque Él se iba a hacer vasija de barro. Esto es muy fuerte, voluntariamente, sin necesidad. Y no tenía necesidad ni nos necesitaba a nosotros. Pero por amor elijo voluntariamente hacerme vasija de barro como tú y en ti. Abrazar tu vasija de barro siendo Dios, encarnándome en tu vasija de barro, encarnándome en tu historia, encarnándome en tus sentimientos, encargándome en tus neuras, encarnándome en tus vacíos, encarnándome en tus soledades, encarnándome en cada minuto y cada lugar que tú vas a pisar a lo largo de tu historia. Este es Jesucristo. Este es el misterio de la encarnación. Por eso vamos a meternos en el pesebre y concluyo con la carta que os escribe Jesús para esta meditación: discípulos de un pobre. Mi muy querida hermana, te quiero, te quiero, te quiero y te querré siempre. Gracias por estar hoy aquí, junto a mi pesebre, este establo lúgubre, pero donde me siento a gusto, rodeado por mis seres más queridos.
entre los que te encuentras tú. Así es el amor. Puede convertir un lugar oscuro y feo como este en un hogar. En los planes de mi Padre nada pasa por casualidad. Yo elegí voluntariamente venir al mundo, hacerme hombre, de carne y hueso, con un corazón como el tuyo y ser pobre como tú. Quise voluntariamente nacer en el portal de Belén, en los brazos benditos de la bella Nazarena y por José, mi precioso custodio. Acepté voluntariamente y con gusto llamar desde el principio a pobres y pecadores, como los pastores y los magos, y darme a ellos los primeros. Mi nacimiento es el admirable signo de mi encarnación. Me hice humano, tomando tu humanidad, tu historia, tu debilidad, e incluso siendo inmaculado, acoger tu pecado y cargarlo como si fuera mío para declararte libre. Sí, en mi encarnación abracé tu vida hasta las últimas consecuencias. Mi encarnación es la fiesta y la alegría de los pobres. Mi querida hermana, permíteme hacerte una confidencia. Cuando pienso en mi nacimiento, hay una herida que sigue doliendo en mi sagrado corazón. Jerusalén. Herodes, los sacerdotes y maestros recibieron también mi llamada por medio de los magos peregrinos de Oriente. Y ya sabes cómo respondieron. Fueron llamados todos, y sin embargo, los que vivían junto a la casa de mi padre no me recibieron, endurecidos en su propio yo. Hoy te pregunto a ti, mi más amada, ¿quieres ser discípula de un Dios pobre? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,